Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, con los saludos para todos los que seguís en directo, conectados en Radio 1 y Radio 5, llegando a todas las partes de este país y a 116 o 106 países a través de la radio online. Saludos desde España. 900-137-137 nuestro teléfono. Saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados. Y ahora llega nuestro compañero tras esa sintonía que ya le presenta. Esta música nos habla de que llega David Cuevas. ¿Te gusta tu sintonía? Me gusta, pero da un poco de mal rollo y yo creo que hoy viene que ni pintada. Sí, o vas a hablar también de mal rollo. Tenemos el día del mal rollo. Charles Manson al principio, tú sigues con mal rollo. Bueno, no vamos a desentonar, ¿no? Vamos a hablar de uno de esos casos de los que no se producen demasiados, por no decir prácticamente ninguno, al menos dentro de nuestras fronteras. ¿Tiene que ver con ovnis? Tiene que ver con ovnis. Vale. Yo sé que te encantan los ovnis, estabas deseando que llegara aquí. Y el público que tenemos aquí, que es bastante numeroso, quiere ovnis, Miguel. Yo no quiero utilizar esto para presionarte, pero ahí queda, en la antena. Lucecitas en los cielos que se mueven de acá para allá. El otro día hablábamos con Johanan Díaz de esas luces que se ven en el volcán Popocatépetl, que se ven en muchos lugares de México. Después de eso, contactos, abducciones, y hay un tercer paso más que es el que nos vas a hablar esta noche, los humanoides. Efectivamente, paso más o paso menos, atrás o adelante, porque claro, yo creo que el hecho de que presuntamente una persona sufra una de estas abducciones de esos supuestos seres extraterrestres es bastante inquietante, ¿verdad? Pero digamos que antes de eso existen lo que se catalogan como encuentros de tercer tipo, que es esa catalogación que todos conocemos, que el cine popularizó. Hace muy poquito se celebraban los 40 años de Encuentros de la tercera fase. Es una mala traducción, realmente el título original era Encuentros del tercer tipo. Primer tipo sería pues poder avistar o ver una luz extraña en el cielo, un ovni como tal. El segundo tipo sería cuando ese encuentro es más cercano con esa presunta nave e incluso puede llegar a dejar algún tipo de efectivamente indicio o evidencia física. Y el tercer tipo son los encuentros con esos seres humanoides. Algunos dicen quizá ser los tripulantes de esos ovnis que veían en los primeros o segundo tipo, y el cuarto tipo ya sería esa abducción, ¿no? Vamos a centrarnos en un caso, en este caso, valga la redundancia, de tercer tipo. Y yo creo que es interesante... Cuéntame algún caso que haya ocurrido antes. Pues han ocurrido muchísimos casos de humanoides. Pero no es tan general como esos casos de avistamientos, de visiones, ¿no? Uh-huh. O de aterrizajes. Esto ya es algo mucho más exclusivo, digamos, de ciertos tipos. Efectivamente. Mira, yo lo que te puedo decir es que parece que tenemos un problema con los casos de humanoides en España en los últimos años. Hay que ser autocrítico y hay que reconocerlo. Hay muchas personas que nos preguntan, a los que vamos persiguiendo a testigos de ovnis para acá y para allá: oye, ¿por qué ya no se ven tantos ovnis? Bueno, yo creo que sí se ven. Lo que no hay son personas, digamos, que se desplacen al lugar para recoger esos relatos de personas que han visto ovnis, ¿no? Yo cuando me he desplazado a sitios de este tipo, en los últimos años me he encontrado con casos relativamente recientes. Y hay una segunda pregunta que es más complicado de responder, y es: ¿por qué en la literatura ufológica ha habido montones y montones de encuentros con humanoides? Y en los últimos años... por lo menos en lo que respecta a España, no hay casos de humanoides. Y es difícil de responder porque efectivamente, si hacemos un repaso sobre los casos recopilados por otros compañeros en los últimos años, en los últimos 10, 15, incluso 20 años, no hay demasiados. Algunos hay, evidentemente, pero hay muy poquitos casos de humanoides en comparación con casos de lucecitas en el cielo, vale, para que nos entendamos. Pero esta noche sí vas a dar testimonios de algunos de ellos, y un caso muy, muy, muy reciente. No sé si vamos ya con el caso que nos quieres contar. Pues si te parece, vamos a comentarlo. Como decíamos, caso excepcional, porque tal y como decíamos, nos faltan, ¿no?, sucesos relacionados con humanoides. Pero estamos hablando de que hace pues aproximadamente unos meses yo me desplazaba junto a dos buenos amigos de este programa, uno de ellos conocido por todos como es Miguel Pedrero, otro es Ángel Arroyo, al que mandamos un fuerte saludo porque nos escucha seguramente desde el hospital, está ahí recuperándose de una historia. Ponte bueno enseguida. Por supuesto que sí. Y nos desplazábamos a Talavera de la Reina, en Toledo,
porque habíamos recibido pues un reporte. Esto me llega por un buen amigo como es Alex Barragán, que es uno de estos digamos recopiladores de archivo de casos estrafalarios y raros que van más allá de los ovnis, ¿no? Y que tienen como protagonistas por regla general a esos presuntos humanoides. De hecho, hubo en los años anteriores, sobre todo en Latinoamérica, en Santiago de Chile más concretamente, varios casos de humanoides voladores. Que esto ya es la leche, ¿no? O sea, si los humanoides se nos plantan en ocasiones, algunos con unas proporciones, ¿no? Digamos, unas alturas importantes, ya imaginémonos si estos humanoides vuelan, ¿no? Bueno, pues el caso es que a través de este compañero me llega un reporte de una persona cuyo nombre no vamos a citar. Miguel nos lo pidió expresamente y de hecho vamos a poder... Y le hemos cambiado un poco la voz, ¿no? Exacto, vamos a poder escuchar su voz como tal, pero está distorsionada. La distorsión no molesta a lo que es la dicción de la misma, pero creemos que es importante. No podemos dar ningún dato relacionado con él. Digamos que por una cuestión puramente profesional, entre otras cuestiones. Vale. ¿No? Déjame, pero nos preguntan qué es un humanoide, nos pregunta algún oyente. ¿Ser de otro planeta? ¿Una entidad extraña? Bueno, nosotros somos humanoides porque tenemos forma humana. Es decir, el hecho de que, claro, la palabra humanoide parece que lleva implícita, como tú muy bien has preguntado, el hecho de que tenga que venir de otro mundo, no tiene por qué. Y si nos ponemos trascendentes, hay muchas teorías que hablan, y aquí en Espacio Blanco se ha comentado que esos presuntos humanoides podrían venir de otras dimensiones. Por ejemplo, vale. O de otro plano de existencia, o será, digamos, algo puramente explicable, como es la mayoría de los casos. Pero en ocasiones nos encontramos con algunos sucesos que son de difícil explicación, como es el que vamos a contar esta noche. Me desplazaba con estos compañeros, con Miguel y con Ángel, para hablar con esta persona, y él lo que nos cuenta es que había pues experimentado una situación muy complicada, muy compleja, hasta cierto punto violenta, que le había hecho no volver al lugar donde había tenido lugar ese encuentro. ¿Ellos iban por el campo o cómo fue? Ellos estaban en una zona a las afueras de Talavera de la Reina y estaban realizando pues un ejercicio de algo que también se suele comentar aquí en Espacio en Blanco, un ejercicio de, vamos a llamarlo, meditación. Vale. Algo que no hemos dicho todavía. Esto tiene lugar el 21 de agosto de 2014. Ya, relativamente... Antes de ayer, como quien dice. Hace muy poquito tiempo, insisto, en comparación con los casos de este tipo que nos suelen llegar en los últimos años, que son prácticamente nulos, ¿no? Al menos en lo que respecta a España, insisto. Bueno, pues ellos estaban allí, habían ido previamente, unos días antes, y se habían encontrado con cosas extrañas, con luces en el cielo. En ese lugar a donde iban. En ese lugar concreto a donde iban, se habían encontrado con alguna luz en el cielo que podría ser definida sin ningún tipo de pudor como objeto volante no identificado, ¿no? El caso es que ese día pasó algo más. Pero lo primero con lo que se encuentran cuando ellos estaban pues en un estado relajado de meditación, eran 3 testigos, esto es importante, eran 3 personas con una cualificación bastante destacada, vamos a dejarlo ahí, al menos nuestro protagonista principal. Y él nos habla de un encuentro, una vez más, en ese lugar con una extraña luz. Y en esta ocasión la luz les afecta de una forma diferente. Si te parece, Miguel, lo escuchamos. Vamos a escucharlo. El sábado siguiente de estar aquí fue cuando nos vamos a meditar también y de repente pasa un punto blanco en el cielo, grande, bastante grande, y pasa por encima de nosotros. Venía hasta que se paró encima de nosotros. Muchas veces hace el zigzag este. Y bueno, de hecho yo siempre soy muy escéptico hasta que no veo. Yo creo en lo que veo, lo que no veo no lo puedo creer. Y miro al techo y sigue estando encima. Y seguían mirando y seguían mirando. Y de repente se quedó a parar arriba. Entonces me da una descarga eléctrica a mí y me quedé pues, con una descarga eléctrica ahí que no podía moverme y que les pedí ayuda a mis amigos, que estaba como una especie de electrocutado abajo hacia arriba, no podía moverme. De repente acaba la descarga y se lo da a Jesús, le da también una descarga eléctrica. Y lo que dice, mira, me está dando una descarga eléctrica y se le pasa. Y al momento otra descarga eléctrica a mí. Y esto ya se me quedó permanente. Y digo, vámonos, y de hecho con la electricidad dentro de mi cuerpo me decido que nos vayamos del lugar. Una luz que no solamente aparecía, sino que interaccionaba con ellos y les provocaba algún tipo de
acción, ¿verdad? De descargas eléctricas. Se lo define de una forma, yo creo que bastante clara y diáfana. De hecho, es muy interesante porque esto no les había pasado previamente. La cosa ya se presentaba, vamos a decirlo así, interesante. Pero claro, la cosa no queda aquí. Y resulta que ellos, como bien explicaba nuestro testigo principal, deciden que no se encuentra bien, que aquello les produce una suerte de mala vibración, de mal rollo, y que se quieren ir. Y entonces sucede algo relacionado con lo que ya adelantábamos, con lo que podríamos denominar como humanoide. En el lugar hay una valla, es este de aquí, y aquí un descampadón, sin árboles, sin nada. El objeto seguía ahí arriba. Ah, bueno, se me olvidó. Del objeto salió otra cosa. Vimos que salía otra luz de ahí, hacia abajo. ¿Has visto la película de Depredador? Sí. Al principio que sale una cosa, pues igual. Yo como estoy con la descarga eléctrica me quiero ir. Y me encuentro que esta valla está tapada y ya empiezo a preocuparme. Estaba abierto, pues habíamos entrado y había una valla donde habíamos entrado y empiezo a oler azufre muy fuerte, horrible, y me adelanto a mis amigos. Yo voy por aquí y mis amigos se quedan atrás. En ese momento un amigo Jesús empieza a gritándome, y dice, para, y me paro en el árbol. Entonces dice, ven para acá, por favor, ven para acá, y no avances más. De hecho, justo al lado de donde estaba la valla. Me voy para acá y ya estando con mis amigos quietos, que me comenta que había un ser, un robot volando al otro lado de la valla, detrás de lo mío. Me giro y cuando me giro, justamente aquí detrás de la valla, avanza y aparece ese ser. Te tengo que preguntar, ¿no estarían fumados, no habrían tomado algo raro? Porque como la película de Depredador, extrañas luces, efectos, y luego aparece un ser. Pues es una buena pregunta, Miguel, y esa misma pregunta le hicimos a ellos. Es decir, oye, vamos a ver, tenemos que preguntaros, ¿no? Bueno, concretamente a la persona que nos contaba, algún tipo de explicación, digamos, que pueda venir de consumo de algún tipo de bebida alcohólica o similar, y nos dijeron que en absoluto. Dice, es más, yo por el trabajo que desempeño, no podemos dar pistas, yo paso test de este tipo, ¿no? Y pruebas de forma más o menos periódicas, y yo jamás he dado en nada porque no bebo ni consumo absolutamente nada. Con lo cual, ni él ni sus compañeros, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos a 3 testigos absolutamente lúcidos, pese a lo que no solamente nos han contado, sino a lo que nos va a contar ahora él. Y testigos de alta credibilidad. Sí, a mí me lo pareció. Solamente pudimos entrevistarle una vez, hemos querido entrevistar a sus compañeros, ellos no han querido. Insisto, nosotros, posteriormente, me voy a adelantar, voy a romper una de las reglas inquebrantables de Miguel Blanco, el Espacio en Blanco, porque creo que es interesante, ¿no? Él se negó a ir con nosotros a la zona del avistamiento. Nos acercó otra persona que conocía el sitio. ¿Estaba acongojado? Sí, no quiso volver, aquello sea lo que fuere, pues le provocó tal impacto que él se negaba a ir al lugar por algo que sucedió después, y que aquí sí que sí, no me adelanto y luego contamos. Vale. Lo habíamos dejado en que se encuentran con ese extraño ser. ¿Cómo era ese ser? Y aquí llega lo interesante, y retomo lo que decía antes. Comentábamos que los humanoides, por regla general, no hay una definición estándar, pero sí que son seres de aproximadamente entre 1 metro y se han llegado a ver de 3 metros, 3 metros y medio. ¿Tan gigantes? Sí. Pero claro, es que estos se quedan en nada en comparación con lo que presuntamente vieron estos 3 testigos. Al preguntarle cómo era ese ser, esto es lo que nos cuenta nuestro protagonista. Y aparece un ser, pues tendría, como te comento, 8 metros, 7 metros, 8 metros, 6 metros quizás. Era enorme. Y se le veían las luces, los ojos como una luz amarilla. Era tipo robot, o sea, se veía como calvo, como metálico. Y se gira y nos quedamos mirando. Si yo estoy aquí de este árbol hasta la valla, podría haber a lo mejor 20 metros, y ahí nos quedamos mirando, él y yo. Y nos quedamos un rato en silencio. Esa mirada, yo estoy viendo ahí lo imposible frente a mí, ese ser que había visto a mi amigo y estaba ahí frente a mí. Y yo sentí miedo, sentí que estaba enfadado.
que quería cogerme aquí. Era amenazante. Entonces, estaba como hipnotizado. Y dije, yo quiero romper esta hipnosis. Y digo a mis amigos, salid corriendo por vuestra vida. Y nos ponemos a correr, pero ya por aquí campo otra vez, los tres. Y yo iba con chancla, pero aún así yo para adelante, no quería mirar atrás, temía por mi vida, de hecho. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. 3:22, 2:22 son las Islas Canarias y con David Cuevas ahora en este momento. He escuchado historias raras, pero un tipo de 6 metros... 8 metros. 8 metros. 8 metros, según su descripción. Creo que estuviste en la zona y había un árbol sí. Y era más alto que el árbol. Efectivamente, tal y como comentábamos, bueno, pues tuvimos la ocasión de acercarnos, no con él porque tenía pavor a hacerlo, a otra persona, digamos, de su entorno, ¿vale? Cercano, que conocía bien el sitio, nos acercó y fuimos allí y efectivamente, pues allí nos encontramos con un árbol muy grande, de aproximadamente unos 6 metros, y entonces esta persona nos señaló, ¿veis aquel árbol? Pues aquel ser le sacaba la cabeza al árbol, era mayor que el árbol, nosotros alucinados, ¿no? Vamos a ver, me estabas hablando de un bicharraco de casi 8 metros, ¿no? Pues eso es lo que dicen que vieron. Y con forma humana, por eso se llama humana. Y con forma efectivamente humana, muy parecida a una forma, vamos a decir, robótica. Además, los movimientos eran robóticos y la descripción se ajustaba un poco a ese patrón, ¿no? Hay un detalle muy interesante y es que ellos cuando, lo comentaba muy por encima el testigo, ellos cuando acceden, la forma de acceder a ese lugar que está vallado es porque una de las vallas, digamos que hay varias cuadrículas, ¿no? Valla, pues una de ellas no estaba la valla, por lo cual podían acceder al sitio. ¿Qué pasa? Que cuando ellos intentan huir de ahí, se encuentran con que el hueco por el que habían entrado, en el que no había valla, de repente tiene valla. ¿Y quién lo puso? ¿Cómo surgió? Pues no se sabe. Yo, claro, lógicamente le preguntamos, pero no hay posibilidad de alguna manera de que se confundieran. Dice, no, es que en absoluto, es que lo teníamos muy medido y además incluso recorrimos más parte de valla y está absolutamente todo vallado. Luego, esa especie de sensación de hipnosis por parte del ser. Es decir, hay muchos elementos muy extraños, muy surrealistas, hay que reconocerlo, pero que están dentro de una experiencia que a mí me pareció veraz al menos, o así me la transmitió el testigo. Esto evidentemente no deja de ser subjetivo y aquí lo que hacemos es ofrecer un testimonio que hemos recogido periodísticamente hablando, ¿no? La cosa continúa y resulta que, incluso decía que llevaron a temer por su vida. O sea, que la cosa no es ninguna broma, ¿no? Ante una circunstancia de estas características. Él llega incluso a reconocer que algo maligno había ahí, algo que le daba una pésima vibración. Él adelantó, nuestro protagonista adelanta a los otros que corren, digamos, ellos se quedan por detrás y llega un momento en que ellos le piden ayuda a él y nos lo cuenta de la siguiente forma. Y según ya estoy hacia la carretera empieza a gritarme uno de mis amigos, ayúdanos, porque a Jonathan, a este chico, tuvo como una especie de parada cardíaca y se cayó al suelo de rodillas. Entonces me paré y por un lado pensaba, yo me salvo y lo siento porque no para salvarse, pero decidí parar. De hecho paré, me despedí de mi padre porque había discutido con él y yo sabía que lo correcto era ayudar a mi amigo. Y según me giro, pues estaba al lado de ellos, a 2 metros estaba el ser, pegado a ellos, y podía haberlo cogido si hubiera querido, pero estaba despacio. Y entonces se recuperó y sigue corriendo. ¿El ser estaba ahí? ¿No les hizo nada ahí? Pues no les hizo nada, pero tienen una extraña sensación de que el ser no había acabado, digamos, esa aparición o esa suerte de teatralización a la que estaban asistiendo, que es otro de los, digamos, elementos que se repiten en muchos de estos casos de encuentros de tercer tipo, ¿no? Es esa catalogación que antes citábamos y que no es capaz de dar una explicación fehaciente a lo que nos encontramos, pero hay quien dice que todo esto puede ser una suerte de teatro ovni, ¿no? Hay maestros como Ignacio de Arnaude que tienen esta teoría. Bueno, por ir acabando, la cosa no queda aquí, sino que ese ser que inicialmente se desplazaba, recordamos, como flotando de una forma más o menos lenta, empieza a ir más rápido y empieza a perseguirles. Y bueno, pues la historia que nos contaba nuestro protagonista acaba de la siguiente forma.
Iba lento, pero cuando le vio volar iba a mi velocidad, a mi par. Iba a mi velocidad, siguiéndome esa velocidad. Y cuando él paró, yo me giro, ¿qué ocurre? Yo lo vi asustado a ello. Digo, ¿qué tal? Gírate que estoy detrás. Y así, un giro, me voy girando, claro, él ya lo estaba viendo. De repente, pues yo le veo, claro, camina, flotando, lateral, y se gira. Y la mirada directamente. Me giré y volvimos a correr otra vez a la carretera. Yo ya no miro para atrás hasta que llego a la carretera. Y miramos para atrás y ya no está el set. Cuando llegamos ahí acaba la experiencia. Yo no pude dormir, estaba asustado. Y mis compañeros, al rato de llegar a su casa, empiezan a vomitar. Estuvieron varios días vomitando, una semana entera. Eran realmente síntomas de radiación. Lo que según estaban ahí, estuvieron más cerca de ese ser, y yo no, a mí no me pasó. Y ahí acaba esta historia. Extraña historia. Con vómitos, con síntomas como de que hubieran recibido radiación. ¿Y qué era aquello? ¿Qué era aquello? La pregunta. Lo de la radiación, evidentemente, es una interpretación que ellos tienen, pero lo que es cierto es que estuvieron vomitando y muy mal durante los días siguientes. Además, los tres, algunos con unos síntomas un poco más potentes que otros, pero desde luego, no sé qué fue, Miguel, pero con algo se encontraron estas tres personas que son incapaces de dar una explicación y que les marcó sus vidas para siempre. Cualquier persona que tenga una experiencia extraña que se ponga en contacto contigo, ¿verdad? Efectivamente, un correo electrónico muy sencillo, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Si os habéis encontrado con algún humanoide, algún ovni o cualquier otra cuestión anómala de las que habitualmente tratamos en Espacio en Blanco, que se pongan en contacto con nosotros. Pero no quiero que te vayas sin que escuchemos otro testimonio que has traído también de uno de los casos más famosos en el que estuvo el ejército involucrado y que incluso hubo disparos hacia ese extraño ser. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Cuando el perro atacó, bueno, el perro salta y sale despedido para atrás como si hubiese pegado contra una mampara de cristal. Como si hubiese algo, un campo magnético, no sé. ¿Y el pelo? Y el pelo echándole humo. El pelo humeando. Silencio total. Yo veía el cuerpo y detrás del cuerpo no veía nada. O sea, que no era transparente, ni translúcido. Era un cuerpo físico, por eso yo noté que aquello era un cuerpo físico. Con un muñeco Michelin, pero desinflado. De hecho, ahí fue en ese momento, digo, carga las armas que aquí pasa algo. Y fue cuando metimos la bala en la recámara. ¿Y tus compañeros deciden disparar contra aquello? Deciden disparar, José Hidalgo fue el primero que disparó, otro disparó y otro que se le encasquilló la ametralladora y no salió ningún tiro. ¿Cuántos proyectiles calculas que dispararon? Se dispararon 2 cargadores de 20 balas y un tercero que se encasquilló. Yo no llegué a disparar ninguna bala. O sea que como mínimo 40 balas. Como mínimo 40 balas. Una Z62, una Z62 dispara las 20 balas en 10 segundos. Este es un caso clásico ocurrido en España, involucrado al ejército y que hubo disparos contra un supuesto humanoide, ¿verdad? Noviembre de 1976, Talavera la Real, en Badajoz. Pasamos de Talavera la Reina a Talavera la Real. Otro caso de humanoides realmente fascinante, que si te parece hacemos cliffhanger, como esto de las series, dejamos a la gente un poco a medias y lo comentamos más adelante. ¿A qué son interesantes estos casos de humanoides? No están mal. No están mal. Pasan, aprueban. Te veo prontito. Un placer que sigas moviéndote por toda España como estás haciendo, investigando y que sigas estando con nosotros en el Espacio en Blanco. Ahí estamos, Miguel. Pues muchas gracias. Un placer. Y cuidado a la vuelta, si ves a un ser de 8 metros, yo que tú no le entrevistaba. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. ¿Izquierdo? Correcto. Una nueva experiencia llega a tus oídos. ¿Estás preparado? Sonido binaural al servicio de historias fascinantes de terror, fantasía, humor. Intente mover la mano izquierda. Relatos creados para que el sonido entre en tu mente y para que tú entres en la historia. Ficción sonora binaural en la nueva plataforma Place. Ya tienes nuevos contenidos. Busca Placecast y ponte los auriculares. Te invitamos a entrar en un mundo único.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Sergio. Les mando un saludo desde Nueva Orleans, Luisiana. Sí, es como suenan las calles. 3:31, seguimos en directo, 2:32 en las Islas Canarias ahora. Hacer como Sergio, mandarnos un saludito a través del WhatsApp en cualquier parte del mundo que estéis para hacernos saber que estáis ahí. Y ahora una reseña con nuestro compañero Ramón Álvarez y después nos vamos a los archivos en blanco. Tenemos aún unos cuantos minutos para ir hasta Barcelona, ponernos en contacto con nuestro compañero Ramón Álvarez, el encargado de buscar esos recuerdos del espacio en blanco y de atender ese número de WhatsApp con multitud de respuestas. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas noches, pues encantado, como siempre. Primero, darte las gracias por el trabajo de estar ahí cada semana recibiendo, filtrando, colocando esa gran cantidad de mensajes. Te lo agradezco infinito y atendiendo sobre todo a nuestros oyentes de diferentes partes del planeta, ¿verdad? Es un placer, tú sabes, y aparte contactar con los oyentes, que es que hay que decirlo, que es que son un amor, una maravilla, ¿verdad? Contactar con ellos, son tan atentos y tan educados que es, de verdad que es un placer hablar con ellos. Bien, desde hace tiempo teníamos, y lo vamos soltando de vez en cuando, esa cita con los hospitales, ¿no? Se nos escuchan en muchos hospitales en muchas partes de España, ¿verdad? Pues casi en toda ella, por lo menos que nos lleguen los mensajes, ¿no? Estoy convencido que sí, que en toda España. Lo único que nos han llegado mensajes de hospitales en Madrid. No quiero mencionar nombres, Miguel, porque bueno, se juntan. Yo sé que hay plantas, tanto en Madrid como en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, en Cáceres, sí, así de memoria te voy diciendo todos los hospitales que se ve que se juntan en algunas plantas, entre ellos, y hay enfermitos que lo escuchan junto con, y te digo porque también nos ha llegado mensajes de algún que otro médico y enfermeras, y se juntan el sábado por la noche y lo escuchan. Eso es muy curioso. No sé pero son muchísimos esos mensajes, Miguel. Qué bien. No sé si te contaba que cuando yo estuve esa temporadita que tuve que pasar en un hospital después de ese viaje, yo escuchaba el programa y me daba cuenta que la gente que estaba a mi lado también en las otras camas estaban escuchando también el espacio en blanco y decía, qué increíble, ¿no? No me digas. Sí, qué increíble. Qué bueno. Y qué bien que esa energía que parece ser que se manifiesta aquí en el programa les sirva para, bueno, pasar esos momentos a veces duros que uno pasa o de soledad en los hospitales. Así, desde aquí, toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, ponernos bien enseguida buenos para salir y gracias a la gente de toda la sanidad que en España nos cuida. Aunque no te gusta que lo diga Miguel, sí que es cierto que es lo que nos dicen todos los oyentes que nos escriben, que tus palabras son un bálsamo para ellos. Por lo tanto, yo me sumo yo también. Amén, así sea, ojalá. Déjame que seguimos con más temas. El otro día teníamos una carta también, un mensaje de un ancianito que estaba en esos sitios donde se llevan a los ancianitos, en residencia. Decía que con 90 años nos había descubierto y que el verano era mejor para él cuando le dejaba solo la familia porque se iban por ahí, porque había descubierto el podcast, esa cosa fabulosa, ese invento, y que nos escuchaba desde entonces para su familia y para él todo nuestro cariño. Fue una carta súper emotiva que sacamos y como hay muchos ejemplos, ¿verdad, Ramón? Sí, muchísimos. Como esta anciana que me mencionas, hay muchísimos. Y nos van llegando de todos los puntos de España también. Personas, ancianitos y personas de 80, 90, hasta 95 años, recibí uno hace mucho, incluso hablé con esta señora por teléfono que habían descubierto esto y decía, ahora mismo me decía una señora, es una maravilla porque estoy disfrutando muchísimo con esto, ¿no? Porque me voy descargando y esto es una maravilla. Vale. Personas muy mayores, Magnífico. Pero también afortunadamente súper cantidad de gente joven que ya manejan. Sí. Hacemos hincapié en esto porque los más mayorcitos no son capaces de utilizar, no eran capaces de utilizar la tecnología y bueno, lo han aprendido y los jóvenes que nos descargan haciendo que seamos. Yo todavía no me creo esos números que tú me das, Ramón.
2 millones de descargas al año, medio millón de descargas cada fin de semana, no sé, ¿eh? Pues es verdad y mucho más. Además, ahí están los números que son demostrables del alojamiento web del servidor, que eso no es manipular de ninguna manera y se pueden... A mí me gustaría un día subirlos a Facebook para que la gente los pueda ver. Pues sí, hay descargas que superan esa cantidad. Ya. Es un disparate. Sin ir más lejos, en un minuto, Miguel, sí. En esta semana que ha pasado desde el último programa, que se trató la Santa Muerte, que por cierto ha habido muchísimos mensajes de apoyo y de felicitación, pues se han disparado, pues son 170.000, así te lo digo, 160.000 descargas y bueno, han pasado solo 7 días. Y gente, sobre todo mucha gente de México, te ha mandado mensajes por WhatsApp, ¿no? Sí, por WhatsApp llegó en directo y yo recuerdo, pues mira, de las faldas del Popocatépetl, por ejemplo, sí. La heroica Puebla de Zaragoza, que yo desconocía. Llegó WhatsApp de allí. De la provincia de Entre Ríos, eso ya en Argentina, también de un mexicano que reside en Argentina, de Nueva Zelanda, de Medellín, de Colonia del Pacífico en Chihuahua. Bueno, de muchísimas partes de México nos llegó mensajes. Nunca sabes hasta dónde llega la magia de la radio, increíble. ¿Verdad? No sé si nos quieres contar algo más, Ramón. Pues nada, pues dar gracias. Mira, yo solo quería comentarte que bueno, que aparte que nos ha llegado un montón de experiencias, no hace mucho quería saludar a Nicolás, es un piloto civil ya jubilado, que reside en Francia y que también nos contaba una experiencia que había tenido en un vuelo, y con un chico que, si me permite, saludo muy rápidamente. Son muchas personas, ¿no? Pero es que hablé hace un par de días con José, de la provincia de Barcelona, que también nos ha mandado unas psicofonías que él había tomado en el Campo de los Alfaques y bueno, quería compartirlas con nosotros y bueno, que simplemente saludarlos a todos ellos porque son amabilísimos, ¿no? Es lo que quiero comentar. Prepara el número de WhatsApp para que tome nota todavía la gente que no lo conoce. Ahí está el número 652-03-5934, es el número de WhatsApp que atiende Ramón Álvarez, y donde podéis enviar vuestras peticiones de archivos del Espacio en Blanco. Y otra cosa que yo os pediría, mandarnos saludos desde donde nos escuchéis, en la parte del mundo que sea, mandaros un saludito con esos sonidos que estáis escuchando, por favor. Forma de contacto contigo si te quieren pedir alguna cosa de esos archivos del tiempo pasado del Espacio en Blanco, Ramón. Sí, porque siguen mandando cintas en cassette y también en VHS, pues bien a espacioenblanco@rtv.es o bien al mío personal, ramonalvarez@misteriosdelasondas.com, o recuerdo el espacioenblanco@misteriosdelasondas.com. Cualquiera de esos, para recibir ese tipo de material o cualquier cosa, pues ahí anda. Y de todas formas intentaremos ahora en breve, Miguel, pues buscar un número más sencillo, que esto es un poco complicado. Perfecto. De cualquier forma, ahí está, 652-03-5934. Ramón, fuerte abrazo. Saludos a todos los oyentes que nos escuchan a través del podcast, también a los que están allí en directo en Radio 1, Radio 5, y gracias por tu trabajo. Seguiremos buceando en el pasado y atendiendo ese número de WhatsApp a todos los oyentes. Como siempre, un auténtico placer. Fuerte abrazo, feliz año. Si no te hablo hasta entonces, feliz Navidad, aunque creo que sí, que nos encontraremos de nuevo antes. Espero que sí, seguro que sí. Hasta prontito, sí. Gracias. Hasta pronto. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Momentos de descubrir misterios, o de tener más misterios todavía
Se abren los archivos en blanco. Nuestro compañero Fran J. Guirao está con nosotros. Buenas noches, Fran. Yo, Miguel, ¿qué tal estamos? ¿Has visto el ruido que hace mi silla? Sí. Esto es un misterio. ¿Esto es una cosa? Esto es un misterio. De nuevo por aquí para contarnos a qué época nos vamos ahora. Esto sí que parece el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo. Sí, claro. Solamente que en la radio, con sonidos, de repente estamos hablando de Rasputín en plena Primera Guerra Mundial con los zares. Ahora nos vamos al Quijote, al tiempo de Quijote. Al siglo de oro, sí señor, al siglo de oro. O sea, es que de hecho he estado revisando hasta ahora mismo unos cuantos legajos. Yo que tengo alergia al polvo. Sí. Insisto de verdad que la zona del archivo hay que limpiarla, Miguel, porque es que ¿me dices a mí? No digo, pero te lo digo para que lo sepas. Y bueno, si yo puedo coger una escoba perfectamente. Yo creo que te toca a ti, porque tú eres el que estás en los archivos. Pues va a tener que va a tocar, porque de verdad que los a mí también, que tenemos aquí... Yo traigo todos también. ¿Ves? Es que es lo que tiene. Así que no os extrañe nadie si me da por toser, mientras hablamos del Quijote de Avellaneda. ¿Hay un segundo Quijote? Hay un segundo Quijote, o un tercero, si contamos la segunda parte, que se coló entre medias y que muy probablemente hizo a Cervantes, aparte de que podía haber la muerte más o menos cercana, darse prisa para sacar la segunda parte del Quijote, porque hubo alguien que le coló por en medio un pastiche, un imitador. Fran, para todo esto realmente tienes que meterte en los archivos y bucear en la historia, ¿no? Y cosas que muy pocas... yo por lo menos no lo conocía, que había un tercer Quijote, no lo conocía. El Quijote de Avellaneda, y ha vuelto locos a los eruditos desde hace mucho tiempo. No hay ni mucho menos una opinión centrada de quién pudo escribir. Tenemos muchas teorías y los archivos en blanco hemos encontrado y nos hemos decantado por una en concreto porque yo creo que son abrumadoras las pruebas que, a falta de una certeza, apuntan a una persona. Pero es que es así, sí, el Quijote de Avellaneda. Tú piensas que la primera parte, que monta todo lo que monta en cuanto al gusto de esa parodia, digámoslo así, en términos modernos de la novela de caballerías, en 1605. Bueno, pues de repente en 1614, cuando el Quijote ya es lo que es, no era todo lo que es hoy en día, pero ya era mucho, 9 años después aparece una segunda parte, que está datada en Tarragona, que se llama así, Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que está firmada por el licenciado, Alonso Fernández de Avellaneda, de ahí el nombre, que es este tal Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, y como te digo, está fechado en Tarragona. Bueno, pues desde el principio la gente sabe que ese Alonso Fernández de Avellaneda es un seudónimo, y no de Cervantes. Ya, pero pensarían que era Cervantes. Al principio mucha gente seguramente sí, porque además piensa las ganas que había de leer, claro, por mucha gente un segundo Quijote, en el que ya estaba trabajando Cervantes. Pero enseguida, bueno, pues cae el bulo y se sabe que es lo que te digo, lo que en términos literarios se conoce como un pastiche, o sea, una obra literaria que está escrita o una segunda parte, una tercera parte, que está escrita por alguien que no es el autor original. Eso es lo que pasa con este Quijote de Avellaneda. Cuéntame, ¿qué es lo que narra esa segunda, que le hace diferente o que le hace interesante? Mucho, difiere y mucho. Yo creo que la obra, cuando se lee, uno se da cuenta que está hecha para derribar un poco el mito que pudiese estar construyendo Don Quijote ya por entonces, 9 años después de su primera publicación. Hay muchas diferencias. Bueno, básicamente, muy rápidamente, la trama consiste en que llegan unos caballeros granadinos a el pueblo de Don Quijote, que ha recuperado el seso, como decía Cervantes, ahora está cuerdo, ¿no? Y ahora se hace llamar por su verdadero nombre, aunque a Avellaneda le cambia el nombre, ya no es Alonso Quijano, sino Martín Quijada. Y entonces los caballeros estos le cuentan que van a ir a unas justas a Zaragoza, ¿no? Y se van a enfrentar con tal, se empiezan a reír un poco de él, pero el caso es que le inflama otra vez las ganas de desfacer en tuertos y demás, vuelve a caer en la locura y se va con Sancho Panza a Zaragoza, llega tarde a Zaragoza, ya acabó las justas, entonces, bueno, vuelve y en Madrid se encuentran por en medio a una mujer de vida alegre que se llama Bárbara, pero Don Quijote, que por cierto se ha olvidado de doña Dulcinea, de Dulcinea del Toboso, porque, bueno, pues ya no, de hecho se hace llamar el Caballero Desamorado, ya no hay ese lío amoroso por ahí en medio, y entonces confunde a esta tal Bárbara con Zenobia. El caso es que al final Don Quijote acaba recluido en un manicomio de Toledo, Sancho Panza acaba sirviendo a otro amo. Como ves, también se dice ese misterio
que intentó construir Cervantes alrededor del famoso lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Aquí se sabe que es Argamesilla de la Mancha. O sea, que quiero decir, como ves, se empeña Avellaneda en destruir mitos, destruir un poco los puntos icónicos que hicieron del Quijote lo que es la fidelidad, la lealtad de Sancho, el amor eterno de Don Quijote por Dulcinea, mala leche, el ¿no? verdadero nombre. Claro, es que se ve claramente. Ojo, y lo que es el verdadero misterio de esto, y esto te lo voy a repetir al final porque me parece importante, no tanto el nombre como la cantidad de ataques personales que seguro que están entre el texto, ataques personales a Cervantes que están en el texto, porque se ve clarísimamente que es una obra que está hecha ad hominem, es decir, personal, contra la persona de Miguel de Cervantes Saavedra. Demoler un mito, quitar todos los valores que tenía esa obra. Sí. Tengo aquí que en aquel tiempo había leña. Quevedo dice no podía ver a Góngora y era mutuo. Se daban leña todos, ¿no? Todos. Yo creo que no ha habido nunca en ningún momento en la historia del mundo en el que hubo tanto genio, tan enfrentado, o sea, pero a tortas casi físicas muchas veces o a duelos, como el Siglo de Oro en España, efectivamente. Y Góngora tampoco veía con agrado a Lope de Vega, por ejemplo. O sea, ojo de lo que estamos hablando. Dices, pero ¿cómo puede ser? Pero si son... O sea, el mundo sería distinto sin esos dos genios, totalmente. La literatura mundial, no la española, estaría coja. Bueno, pues Góngora decía de Lope que potro es gallardo, pero va sin freno. Quiero decir que no se llevaban bien. Y uno de las enemistades que había efectivamente era Lope con Cervantes. Lope de Vega con Cervantes. No se llevaban bien. Cada uno tenía sus amigos a la vez, tenía sus partidarios, y por ahí podemos empezar a ver un poco de la posible autoría del Quijote de Avellaneda, que por cierto, en el prólogo del Quijote de Avellaneda hay una justificación, habla de algún agravio que podía haber hecho Cervantes, y habla literalmente de sinónimos voluntarios, dice, empleados en la primera parte del Quijote, a los que de alguna forma va a responder Avellaneda con ese Quijote de Avellaneda. Cuéntame, casi para terminar, ¿quién pudo ser o qué candidatos tienes para ser Avellaneda, el autor de ese segundo Quijote que trata de demoler el mito? Bueno, pues tenemos tres. Hay más, pero bueno, vamos a hablar de tres. En primer lugar, podríamos tener a Alonso Fernández de Zapata. Sí, Alonso Fernández de Zapata, efectivamente. Es el párroco de Avellaneda, precisamente, en Ávila. Por ahí podría venir lo del tema del seudónimo. Principal razón, aparte de... ¿Ves? Mira, la alergia. Espera, bebe un poquito de agua. Ponemos música. El párrafo Alonso Fernández de Zapata. Sí. La principal cosa para pensar que podía ser el autor del Quijote de Avellaneda es que era amigo personal de Lope de Vega. Entonces, ves, por ahí podría ser la razón. También es verdad que es aragonés, y hasta en 4 ocasiones, en la segunda parte del Quijote, que se publicaría un año después, en 1615, poco antes de la muerte de Cervantes, Cervantes habla del Quijote de Avellaneda y dice que su autor es literalmente aragonés. Bueno, pues este hombre que es amigo de Lope de Vega y aragonés y es de Avellaneda, bueno, pues podría ser. Había un segundo, Jerónimo de Pasamonte. Este es nuestro candidato. Jerónimo de Pasamonte, por varias razones. Es escritor, estuvo en Lepanto, también es aragonés, de Zaragoza, y la teoría viene porque este hombre, unos años antes de la publicación del primer Quijote, como era un veterano de Lepanto, pues publicó un pasquín hablando de sus gestas, ¿no?, propias, ¿no?, una autobiografía de cómo lo hizo en Lepanto. Al parecer Cervantes no estaba muy de acuerdo con esas cosas que estaba contando Jerónimo de Pasamonte, y mete en la primera parte del Quijote un personaje, un galeote, es decir, un condenado a galeras, que se llamaba Ginés de Pasamonte. Bueno, pues es Don Quijote y Sancho se ríen de él, se le trata de ladrón y embustero y tal. Yo no sé si te acuerdas antes que te he dicho que Avellaneda en el prólogo hablaba de sinónimos voluntarios. Por ahí podría venir otra de las razones, y probablemente mucha casualidad es eso de Pasamonte, y su enfrentamiento era más o menos público como para
deshacerle. Este va a ser nuestro candidato. ¿Y Baltasar Navarrete sería el tercero? Baltasar Navarrete, que es un dominico, y hay incluso eruditos que dicen que su obra La Pícara Justina, que se ha sabido la autoría hace poco, porque se encontraron unos legajos, unos derechos de impresión en Medina del Campo, tiene unos giros, además de esos aragonesismos que quieren detectar, tiene unos giros, ahí ya te digo, algún erudito que ve que tiene unos giros muy parecidos a los que hay en el Quijote de Avellaneda. Los odios y las peleas y las envidias han existido siempre. Dime una cosa, ¿se vendió mucho este segundo Quijote, el Quijote de Avellaneda, o no tuvo tanto éxito, supongo? Hombre, se vendió, porque tú imagínate estar esperando 9 años y es verdad que el Quijote, la primera parte, tuvo su éxito entre las clases más populares, pero imagínate estar esperando 9 años a una cosa que todo el mundo tal. Lo que pasa es que, lógicamente, no tanto como la segunda parte del Quijote, cuando la gente supo que verdaderamente venía de la mano y de la pluma de Cervantes, ¿no? ¿Y sabremos algún día quién fue el autor auténtico, material de ese Quijote? No. Y yo creo que no, aunque nosotros tenemos aquí, por la investigación que hemos hecho, tenemos un candidato muy firme en Jerónimo de Pasamonte, no porque al final se escribió con seudónimo por algo, para evitar problemas. Y lo que sí sabemos seguro es que Cervantes sabía quién era. Y que buenas partes de las cosas, el verdadero misterio, lo que te decía antes, de ese Quijote de Avellaneda, son los pasajes, y a mí me da mucha más pena perderme los pasajes que hay de polémica interna que no saber el nombre. Es decir, en esos párrafos del Quijote de Avellaneda tiene que haber la historia de esos dos hombres, de Cervantes y probablemente Pasamonte. Tiene que haber muchas, vamos a decirlo así, muchas pullas, tiene que haber muchas, y nos las perdemos porque no conocemos la historia. Yeah. Entonces, bueno, yo, mira, siempre, sabes, para terminar, recuerdo cuando se habla del Quijote de Avellaneda, decía Lázaro Carreter y Vicente Tusón, en esos libros en los que estudiábamos de jóvenes, que Cervantes sufrió mucho con el incidente del Quijote de Avellaneda. Pero, ¿qué pasa? Que luego venía la segunda parte del Quijote y su prólogo. Y al publicar, decían Lázaro Carreter y Vicente Tusón, al publicar su segunda parte, Cervantes arremetió justamente contra su émulo. Vuelve a los archivos, Fran, para seguir buscando... Pero con escoba en mano, más datos. Eso es... Bueno, yo te ayudo a limpiar. ¿Forma de contacto? En Twitter, @Francisco J. Girao. Encantado de atender a los oyentes de Espacio en Blanco allí en Twitter. Y nosotros encantados de que vengas aquí a vernos de vez en cuando y desempolves esos archivos. Te espero dentro de poco. Siempre es un honor, Miguel. Gracias. Hola, soy Fekadu. Saludo para el Espacio en Blanco desde La Libela, considerada la segunda Jerusalén de Etiopía para todos los cristianos peregrinos. Las iglesias de La Libela, como ustedes conocen, que son misteriosas, excavadas en roca. Os invito a todos para recorrer todas las túneles y trincheras de La Libela. Fekadu, nuestro guía cuando estuvimos en Etiopía. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Sí, hoy estaban tranquilitos los oyentes, ¿no? Estarían asustados por el tema que hemos tratado. Estaban asustados. Es extraño que sí. no queríamos tocarlo, pero al final, bueno, para que sirva un poco para conocer a ese tipo de personajes. Si es que al final la maldad humana es lo que más miedo da. Es así. Ya, pero tiene mucho atractivo, ¿eh? A mucha gente le gusta eso. Tiene mucha fascinación, sí, vale. Pero es cierto que aterroriza pensar que un ser humano pueda tener tanto poder sobre otros, ¿no? Hay muchos ejemplos en la historia, Hitler y otros cuantos. Pero nosotros vamos a hacer otro tipo de cosas, ¿no? No podemos decir todavía lo que vamos a hacer, pero vamos a preparar un programa especial, súper especial, 24, el día de Navidad, 24 de diciembre, no sé si es el 24 o 25. Bueno, Nochebuena, la vamos a celebrar de una manera... La vamos a celebrar de una manera muy mágica, especial. con un contenido y con unos invitados súper especiales. Y ya seguramente la semana que viene damos todos los datos. Para que vayan pillando sitio, porque no va a haber sitio para todo el mundo. No va a haber sitio para todo el mundo, pero vamos a intentar abrir huecos si hace falta para que quepan todos. Igual hasta lo ven en la tele y todo. Ganadores del concurso. Decías que no querías decir mucho, pero ya has dicho más de lo que yo pensaba. Sí. Bueno, tengo que decirle a nuestro compañero David Cuevas que tiene a un oyente que ha dicho que hace 30 años hubiera deseado ver un ovni, pero después de escuchar los testimonios que trae nuestro compañero David Cuevas, mejor escapar de ellos. Prefiere no verlo porque no acaban nada bien estas personas. Vamos a decir a los 5 ganadores de esta noche, que son María Ángeles Barberá de Alicante, Yeru Silla de Facebook,
nos ha escrito a través del Facebook, Nacho Valero, desde Castellón, Marisa Luchina, una argentina que vive en Barcelona y nos escucha desde allí, y Joan Noya, también a través del Facebook. Por favor, mandarnos vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico espacionblanco@rtv.es. Vale, y el llamamiento que estamos haciendo últimamente lo hemos hecho en otras épocas, que nos manden esas notas de voz o saludos a través del WhatsApp, el teléfono 652-03-5934, y decirnos desde qué país, desde qué lugar del mundo nos estáis escuchando. Y dejar escuchar algún sonidito. Que escuchemos esos sonidos característicos del lugar en el que os encontráis, y Ramón Álvarez recoge todos esos mensajes y nos los manda. Para seguir creciendo todos juntos. Gracias, Rosa, nos vemos la semana que viene y desvelamos ese programa especial que estamos organizando. Por fin. Y dar las gracias a todos los que han venido a vernos, de Asturias, de Oviedo, Gijón, no sé dónde. Que hablen, que digan algo, que saluden. Gracias, espero que hayáis disfrutado. Nos vamos. Hola, buenas madrugadas, son las 2:06, 1:06 en las Islas Canarias, y es tiempo de misterios, y aquí ya estamos listos para ello. Y así comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, este espacio en blanco con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche compuesto en la parte técnica por Mar Gasca y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en vuestra casa, en Radio Nacional. Dar las gracias a algunos compañeros que han venido a vernos, todo un honor para nosotros. Don Miguel Ángel Domínguez, que estés aquí esta noche. Buenas noches. El honor es mío, Miguel. Buenas noches. Qué diferente es un estudio, dependiendo del momento del día. Cuando tú haces el informativo 24 horas, para mí uno de los mejores de esta casa. Muchas gracias. También el de la mañana, todos, pero bueno, tengo una cierta afinidad contigo. Es que hace muchos años que nos conocemos. Sí, señor. ¿Por qué has venido a ver el Espacio en Blanco? Por este señor que tengo aquí a mi derecha, que se llama Miguel, que dicen que se parece un poquito a mí. Se parece mucho. Tío, cara inteligente. Y que es mi hijo. Y es un fan tuyo. Sí. Sé que tienes muchos, pues suma uno más. Qué bien. Me alegro, bienvenidos. Seguramente nos vas a ayudar a hacer alguna pregunta de esas que tú sabes hacer desde el punto de vista político que yo no controlo, con los dos invitados que tenemos, ¿vale? Perfecto. Abrimos redes sociales y nuestro teléfono de llamada gratuita, ya sabéis, 900-137-137, el email espacionblanco@rtve.es, en Face y en Twitter eBlanco Radio, nos buscáis por ahí como saludos para todos, y tenemos un WhatsApp también, un número de teléfono con WhatsApp, 652-03-5934. Bienvenidos todos, estamos conectados. Y vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado, casi de absoluta actualidad, ya veréis, no os lo perdáis. Esta noche queremos dar unos pasos atrás en la historia para desvelar algunos enigmas desconocidos. Concretamente del Generalísimo. De su baraca y de su vida, que estuvo plagada de incógnitas sorprendentes que han sido poco tratadas por la historia. El porqué de su obsesión por la masonería, el carácter de lucha esotérica entre el bien y el mal que concedió a la guerra civil. Y de paso, descubriremos las claves enigmáticas que escondió la construcción del Valle de los Caídos. Será sorprendente, ya veréis. Y habrá más. Un tema de absoluta actualidad. Un asunto que interesa a todos los habitantes de este planeta azul. Donald Trump
y las consecuencias de su presidencia. Un invitado especial desde Canadá nos dará algunas de las claves de este polémico personaje. Según muchos analistas, lo que él haga, lo que proponga, interfiere en los intereses de todo el planeta. Y hoy más que nunca, no nos hacemos responsables de las opiniones vertidas por nuestro invitado. Dejaremos que sea él quien nos dé sus controvertidos puntos de vista sobre este suceso mundial. Esos son los argumentos que hoy os hemos preparado. Solo deseamos que los disfrutes en nuestra compañía en este espacio en blanco que ya se abre ante ti. Ahí están los temas que os hemos preparado para esta noche. No os perdáis esa segunda parte. Nos iremos hasta Canadá a hablar con uno de vuestros invitados favoritos, Daniel Stulin, para que nos cuente algo de lo que tiene preparado el otro Daniel, Donald Trump. Y saludar a nuestro primer invitado, José Luis Hernández. ¿Garbi o Garbí? Garbi. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con todos vosotros. Un auténtico placer. Escritor, divulgador histórico, has escrito un libro, has escrito muchos, pero el último, Ocultismos y misterios esotéricos del franquismo. Decíamos que eran temas de actualidad. Esto no va a ser muy actual, pero descubres algunos secretos que estaban ahí un tanto escondidos, ¿verdad? Es lo que me planteé yo a la hora de escribir el libro. Siempre solemos acercarnos a la figura del general Franco desde un punto de vista político, histórico, y quizás dejamos a un lado su faceta más personal y menos conocida, ¿no? Hay también que recordar que bueno, el general Franco pues era una persona bastante introvertida, no se abría demasiado a la gente. Y bueno, pues indagando en la personalidad más oculta del personaje, pues te encuentras algunos episodios muy sorprendentes y muchos que tienen que ver con el esoterismo y con los misterios más herméticos, ¿no? Y fue lo que más me llamó la atención, y realmente pues uno cuando se pone a investigar sobre la vida del personaje, pues encuentra algunos episodios que cuando menos son sorprendentes. Me preguntaban la primera cosa que aclaras que era baraka. Baraka es una palabra árabe, ¿verdad? Sí, el concepto de baraka, quizás el concepto que tenemos en Occidente de baraka es diferente del que se tiene en la tradición musulmana. El concepto de baraka en Occidente quizás lo relacionamos más con la suerte, con el tener suerte. En cambio, la baraka desde el punto de vista musulmán, de tradición sufí, está más relacionado con el ser tocado por la divinidad, el ser un elegido, ¿no? Y bueno, pues en uno de los capítulos que dedico en el libro, pues me centro en la supuesta baraka que podía tener el general Franco, un concepto que yo estoy convencido del estudio de la personalidad del general Franco a lo largo de su infancia, juventud y posteriormente cuando se convierte en jefe del Estado, pues yo creo que le influyó poderosamente no solo en su vida personal, sino en toda una serie de decisiones trascendentales para la historia de España. Vamos a intentar de entenderlas esta noche, pero antes hablábamos, habías escrito otros libros. ¿España estuvo en Vietnam? ¿Hubo una representación de españoles en la guerra del Vietnam? Sí, hubo militares españoles durante la guerra del Vietnam. Hay que tener en cuenta que uno de los más firmes aliados que tenía España durante el franquismo en el exterior, pues fue los Estados Unidos, ¿no? Y cuando se declara la guerra del Vietnam, pues el gobierno franquista se posiciona del lado de los Estados Unidos. Se hacen diferentes propuestas y al final la única que se confirma realmente es el envío de una misión humanitaria formada por militares españoles del Cuerpo de Sanidad Militar, que son destinados a Vietnam, concretamente a la zona de Co Gong, que se llamaba, y bueno, pues montan allí un hospital quirúrgico de campaña, parecido a los MASH, estos famosos de la película y de la serie esta famosa de televisión. Y bueno, pues la verdad es que prestaron un servicio muy valioso, no solo a las tropas de Estados Unidos y de Vietnam del Sur, sino también a los propios vietnamitas del norte y al Vietcong, ¿no? A veces sufrieron algún bombardeo, pero es curiosa la anécdota que cuenta que cuando sufrieron algún bombardeo por parte del Vietcong, que casi siempre era por error,
el Vizcón iba a pedirles disculpas a los militares españoles. Sí, la historia, la anécdota es curiosísima y esta historia es muy poco conocida y también sorprendente. Otro capítulo ya más conocido es que Franco quiso tener una bomba atómica, ¿no? Y casi la consiguió. Pues estuvimos a punto de conseguirla, y no solo una, sino todo un proyecto nuclear bastante importante, ¿no? En Cuba de la Solana estaba proyectado realizar en Soria, un pueblo de Soria, se había previsto construir un gran complejo para el enriquecimiento de uranio y la fabricación del componente fundamental de las bombas atómicas. Incluso se proyectó las pruebas, realizarlas en lo que entonces era el Sáhara español. ¿Explotar las bombas allí? Hacer las pruebas nucleares, hacerlas allí. E incluso se había presupuestado, creo recordar que eran 5.000 millones de pesetas de las de entonces, lo que se había presupuestado el programa, ¿no? El proyecto Islero, que se llegó a denominar, ¿no? Y bueno, pues España estuvo realmente muy cerca de conseguir esa bomba atómica. Quizás fueron también los Estados Unidos que presionaron a las autoridades. Es famoso el viaje de Kissinger a Madrid, esa entrevista que tuvo con Carrero Blanco en la víspera del atentado, del magnicidio que le costó la vida al almirante Carrero Blanco. Esa entrevista, que uno de los temas que tratan en esa famosa entrevista, sin luz ni taquígrafos, por mucho que se diga, pues parece ser que fue el tema de la posible fabricación de España de una bomba atómica que Estados Unidos no lo veía nada bien, ¿no? ¿Y eso fue lo que impidió que se consiguiera esa bomba atómica? Sí, posiblemente sí fueron las reticencias de Estados Unidos, las amenazas, en cierto sentido, las que pusieron fin al proyecto, ¿no? Pero hay que recordar que al proyecto se le pone fin ya después de la muerte de Franco, ya con Adolfo Suárez, e incluso los últimos coletazos se producen durante el primer gobierno del PSOE en España. Entonces es un episodio muy desconocido de la historia reciente de España. Muy desconocido. Este es nuestro invitado. Y ahí vamos con nuestro invitado para que nos aclare un poquito eso. Baraca, decías que era entonces una especie de estar tocado por la divinidad, no tanto tener suerte o estar protegido contra las balas, ¿no? Como aquí creíamos. Sí. Bueno, yo creo que se produce el primer momento en que Francisco Franco toma contacto con el concepto de lo que es Baraca es seguramente con sus propias tropas, ¿no? Hay que recordar que Franco sirve en el norte de África, en las guerras coloniales que mantenía entonces España en el norte de África contra los rifeños, y él, pues en esa ambición que tenía, porque él quería ascender muy rápidamente en el escalafón militar, pues le dieron a elegir entre un destino en la península que podía ser relativamente cómodo o un destino en el frente de guerra, en primera línea, ¿no? Y él opta por esa segunda opción, ¿no? Y bueno, pues la unidad que en aquel entonces estaba en primera línea de combate eran las unidades de regulares, eran las unidades más profesionales, que están compuestas por soldados indígenas y tenían oficiales europeos. Y bueno, pues posiblemente Franco en algún momento en esos campamentos nocturnos con sus tropas sentadas alrededor de la hoguera, pues posiblemente él oyó por primera vez el concepto de Baraca, ¿no? Irlo comentar a sus soldados. Y luego se produce un hecho que yo creo que es fundamental en la vida de Franco, que es cuando resulta gravemente herido en el episodio bélico de la Loma de las Trincheras. En la toma de una colina, él resulta gravemente herido. Incluso los médicos y los sanitarios militares que la atienden en un primer momento la desahucian, le dan por muerto, le dan hasta la extremoción. Dicen que la herida que ha sufrido es mortal de necesidad. Él, en cambio, pues existe una historia que ha contado también algunos en concreto su hija Carmen lo comentó en una ocasión, cómo se produjo todo esto. Parece ser que amenazó a alguno de los sanitarios que andaban por allí para que consiguieran subirle en el vehículo que iba a transportar a los heridos a retaguardia. Consigue que le suban a ese camión y llega a retaguardia, y los médicos la atienden y milagrosamente se recupera. En contra de lo que todos decían, que esa herida era mortal de necesidad, pues él se recupera, él consigue salvar la vida. Y yo creo que en ese momento él tiene una especie de revelación, y creo que a partir de ese momento él piensa que si se ha salvado de esa forma tan milagrosa es por algo. Y él, pues en vez de relacionarlo con algo desde el punto de vista pagano, pues él lo enfoca desde el punto de vista de la religión cristiana, y piensa que Dios la ha salvado pues para protagonizar alguna gesta importante, ¿no? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Ese fue un poco la primera vez. Y mucha gente se pregunta cómo un individuo tan tímido como él, sin mucha pretensión de figurar aparentemente externamente, llega tan alto y tan rápido. Pasaba como Hitler, ¿no? Un tipo así, y de repente, ¿qué pasa ahí? Sí. Realmente tenía esa baraca, realmente había algo que le estaba dando ese toque de ser especial y que tenía que salvar a... Yo creo que la clave está en que él se lo creía. Él se creía que tenía esa baraca, ¿no? Que bueno, pues estaba tocado por la divinidad y que Dios, el Dios cristiano, le había reservado para liderar una gesta que él en ese momento todavía no sabe identificar, ¿no? Y yo en el libro lo comento. Esas consultas que pudo hacer a la bruja Mersida, a Mercedes Roca... Ahora te iba a preguntar sobre ello, sí. O a Corinto Hassa, pues posiblemente tuvieron mucho que ver con eso, ¿no? Él buscaba respuestas, buscaba un sentido, un por qué había salvado la vida, y yo creo que los consultó creyendo que podían servirle de medium con la divinidad para que le transmitieran el mensaje que él realmente debía realizar en la tierra. Pero ¿cómo alguien tremendamente católico, profundamente creyente, va a brujas? Y cuéntame quién era esa bruja, Mersida. Es que es una de las muchas contradicciones que tiene el personaje, porque quizás no sé, la bibliografía que existe con respecto a Franco nos ha presentado al personaje siempre desde determinados puntos de vista, ¿no? Como una Dalí del catolicismo más reaccionario y demás, ¿no? Pero quizás uno de los muchos contrasentidos que tiene la figura de Franco es esta, ¿no? Que bueno, pues también hizo uso de ciertas creencias paganas, ¿no? O que no se ajustaban demasiado al credo católico. Y bueno, pues esta bruja Mersida, la verdad es que es un personaje... ¿Era español o era rifeña? O... Era una mujer de origen bereber. Bueno, según cuenta la leyenda, porque no hay un rastro histórico, con rigor histórico que podamos seguir con cierta credibilidad, la presentan como una mujer misteriosa de origen... dicen que su padre era un oficial del ejército francés colonial, su madre era una mujer bereber, y bueno, pues seguramente yo me imagino, quizás es un ejercicio exagerado de imaginación, pero yo me imagino a ese Franco que no se relacionaba con sus compañeros de armas, que le gustaba pasear solo por las ciudades del norte de África y empaparse un poco del exotismo de esas ciudades. Me lo imagino paseando solo por esos zocos y ver pues el anuncio de la bruja Mersida y entrar a probar suerte, ¿no? A ver qué es lo que le podía contar, ¿no? Dentro de la leyenda urbana que rodea, o la leyenda, mejor dicho, que rodea la figura de la bruja Mersida, hay que decir que también su rastro luego se pierde, desaparece, ¿no? No podemos saber qué fue de esta mujer, lo cual pues nos sumerge más todavía en el misterio. Sí. Pero sí le augura o le ensalza grandes logros en su vida, ¿no? Eso sobre todo es Corinto Hassa, este sefardí que ejercía como cabalista, como curandero y también como adivinador, el que dice que él va a protagonizar una gran gesta, va a liderar una gran gesta que va a cambiar la historia de España. Y Franco, yo creo que ahí encuentra las respuestas que anda buscando, y a partir de ese momento pues él está convencido de que va a protagonizar un hecho histórico. Otro aspecto que se suma, no sé si más tarde, son los alquimistas también. ¿Franco estaba interesado también por la alquimia? ¿O eso es más tarde, cuando empieza a construir? Eso sería ya en la Guerra Civil, ya con el estallido de la Guerra Civil. Hay un episodio que yo relato en el libro que realmente es sorprendente. Yo recuerdo cuando me estaba documentando, buscando información al respecto, cuando me encontré con esta historia no me la acababa de creer. Digo, bueno, es otra de las muchas leyendas urbanas que hay alrededor del personaje y la relación que pudo tener Franco con el esoterismo y demás, ¿no? Pero es que es real, hay un rastro histórico de esta historia, ¿no? Y bueno, pues es la figura de un tal Sarvapali Jamaralt, que era un personaje... Repite el nombre. Sí, el nombre el nombre, a ver si me sale por segunda vez. Sarvapali Jamaralt. Es un hindú, es un personaje de origen hindú que de pronto se presenta ante el cuartel general de Franco en Salamanca, con la única credencial de que ha estudiado en las universidades alemanas, que ha estudiado química. Y entonces se presenta ante Nicolás Franco, el hermano mayor del general, y le hace una proposición, pues
vamos, un tanto descabellada, ¿no? Le dice que él tiene una fórmula con la cual puede transformar en oro cualquier metal, pero que solo funciona para las causas justas, que es como la que están llevando a cabo los sublevados, le llega a decir. Otro cualquiera que no fuera Nicolás Franco, que también sería otro personaje del cual podríamos hablar largo y tendido, pues le habría echado del despacho, ¿no? Le habría dicho, bueno, este es un cuentista que me viene aquí a vender la moto, ¿no? Nunca mejor dicho. Y en cambio le da credibilidad, y en una segunda entrevista que tiene con él, pone a su disposición el laboratorio de química de la Universidad de Salamanca, se lo pone a su disposición. Y encima este señor, cuando llega allí al laboratorio de la Universidad de Salamanca, del laboratorio de química, se pone a experimentar, como si fuera un alquimista de la Edad Media, se pone a experimentar con cadáveres de soldados que le traen del campo de batalla, soldados musulmanes, que no para que no la pudieran acusar de que era herético. Se empieza a experimentar con los cadáveres de estos soldados y empieza a hacer extrañas fórmulas y demás, ¿no? Pero luego es que se ve envuelto en una especie de conspiración, de complot que había contra Franco. En un momento determinado, los falangistas irreductibles que se oponen al decreto de unificación de Falange dentro del movimiento, pues en Salamanca planean un complot para acabar con Franco y con todo su plan mayor, ¿no? Y consistía concretamente en fabricar un gas somnífero que los durmiera a todos y cuando todos estuvieran dormidos asesinarles. Entonces Sarvapal y Jamaral se entera de este complot y se lo comunica a Nicolás Franco y consiguen acabar con este complot, ¿no? Y bueno, pues es sorprendente. Luego este personaje al final resulta que era un espía del MI6, de los servicios secretos británicos, que había venido a España para espiar a los alemanes de la Legión Cóndor ante la posibilidad de que pudieran utilizar armas químicas en España. Y se lo revela a Canaris, el almirante Canaris, el jefe de los servicios secretos alemanes, tenía muy buena relación con Franco y se lo comunica que es realmente un espía. Sarvapal y Jamaral a partir de ese momento desaparecen. No se sabe si los servicios, la inteligencia británica consigue hacerle salir de España o son los servicios secretos alemanes y españoles los que acaban con él. Vale. Entonces, bueno, toda esta historia nos parece sorprendente, pero es que en los testimonios de muchos falangistas de aquella época, en los libros que escribieron, pues vienen toda esa serie de referencias a este personaje que parece ser que sí que anduvo por allí por Salamanca. Muy breve, si puedes, preguntas de los oyentes. En aquel tiempo había muchos espías, España era un nido de espías. Sí, era un nido de espías. Británicos, alemanes. Ya digo, el almirante Canaris, que era el jefe de los servicios secretos alemanes, que era un gran admirador de España, sabía hablar muy bien el castellano y, bueno, realizaba viajes constantes a España, hasta el punto, yo también lo comento en el libro, Canaris se ve implicado en la Operación Valquiria, en el intento de atentado contra Hitler, y, bueno, le detiene la Gestapo y le llevan al campo de concentración de Flossenbürg y allí termina siendo, no recuerdo si es fusilado o ahorcado, cuando quedaban pocas fechas para que el campo fuera liberado por los aliados. Pues bueno, el general Franco ordenó que a la viuda del almirante Canaris se le entregara una pensión vitalicia, lo cual también es muy llamativo, ¿no? Y ya digo, realmente España en aquel entonces era, como tú decías, un nido de espías. Vale, el Churruca, ¿qué tiene que ver Franco con el Churruca? Es un barco, ¿no? Sí, con el Churruca, pues no sabría decirte exactamente. Vale, es una pregunta que nos hacían, trataremos de averiguarlo. ¿Por qué Franco, y pasamos enseguida a otro capítulo de esta historia, su guardia personal eran marroquíes, moros? Sí, la famosa Guardia Mora. ¿No confiaba en los españoles que le rodeaban? No, quizás habría que retrotraernos al tema de la baraca, ¿no? Esos soldados que, bueno, pues con los que tenía unos lazos bastante estrechos y, bueno, confía en ellos su vida, deposita su propia seguridad en ellos. Hay que recordar esas imágenes que muchos hemos visto de la Guardia Mora escoltando las comitivas oficiales en las que viajaba el dictador, o, bueno, montando guardia en el Palacio del Pardo, ¿no? Con esos vistosos uniformes, con esas capas, ¿no? Esos uniformes tan exóticos que llevaban, ¿no? Y es realmente llamativo, es otro contrasentido, ¿no? El general Franco, que entraba bajo palio en las catedrales, que se hiciera rodear por una Guardia Mora, como si fuera una especie de no sé, de guardia pretoriana o de guardia mágica que le protegiera mágicamente, quiero pensar, ¿no? Quizás es especular demasiado, ¿no? Pero es realmente otro dato muy llamativo. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias, seguimos adelante.
Nómadas. Hay una tradición de escribir sus deseos en los papeles y meter en las grietas. Del Muro de las Lamentaciones a la explanada de las mezquitas y el Santo Sepulcro. Jerusalén, ciudad santa, por partida triple. Just take a look inside to see. Entrad a echar un vistazo. Visitamos el santuario del libro. Preserva el tesoro cultural más importante que tiene el pueblo de Israel en el mundo. Los rollos del Mar Muerto, no muy lejos de la terrible historia del Holocausto. El Museo Yad Vashem. Nómadas, con Álvaro Soto. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. 1940. Los españoles luchan por sobrevivir en una España devastada sin acceso. El Valle de los Caídos. ¿Qué misterios encierra? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué esconde? Dejemos que sea nuestro invitado quien nos cuente. Termina la guerra, no entramos en cuestiones políticas y de repente a Franco se le ocurre que tiene que hacer una genialidad, una obra faraónica, y plantea el Valle de los Reyes, el Valle de los Caídos, fíjate, de los Reyes. Imponente, bravío, aunque no feminado. Qué curiosas palabras para definir lo que había detrás de esa historia del Valle de los Caídos. Que no, al parecer no era una cruz lo que quería, sino también una pirámide. Una pirámide. Uno de los primeros proyectos que se plantea es una pirámide, que además iba a ser el resultado de un plan arquitectónico megalómano y nunca mejor dicho faraónico, ¿no? Porque se pensaba hacer desde lo que es Moncloa, los que vivís aquí en Madrid, pues desde la zona de Moncloa, desde donde está el Arco de Triunfo, pues ese Arco de Triunfo quedaría pequeño con el que se había proyectado, porque se pensaba construir un Arco de Triunfo gigantesco. ¿En Moncloa? En Moncloa, sí. Con una gran avenida que llegase directamente hasta el Valle de los Caídos, con una avenida gigantesca. 60 kilómetros, 70 kilómetros. Sí, que llegase directamente hasta el Valle de los Caídos, y luego en el Valle de los Caídos construir esta pirámide, que creo recordar que iba a ser 3 veces más grande que la pirámide de Keops, o sea, una obra gigantesca, ¿no? Además iba a ser hueca por dentro, toda llena de nichos donde se iban a colocar los restos de las víctimas de la guerra civil, de los caídos en la guerra civil, mejor dicho. Pero bueno, este plan se desecha desde un primer momento. No sabemos si también por la figura de la pirámide, que nos puede recordar también a la masonería y demás, pero Franco lo desecha, y como se explicaba en la pieza, pues se elige la zona de Cuelgamuros. ¿Por qué ese lugar? Llega allí, le gusta, siente algo, hay alguna clave. Y yo creo que también hay que tener en cuenta la cercanía del Escorial, del monasterio del Escorial. Para Franco, Felipe II es una de las figuras históricas que más admira, ¿no? Como la figura de los Reyes Católicos, o el Cid Campeador, o Santa Teresa de Jesús. Son personajes emblemáticos que él admira con profundidad, ¿no? Y él pues en esos deseos megalómanos que tenía, fruto de esos complejos que tenía de su infancia, de esa mala infancia que tuvo y adolescencia con ese padre autoritario que tuvo y demás, tan acomplejado, yo creo que el fruto fue esa megalomanía que se tradujo pues en querer construir un monumento con el que pasara a la posteridad. Y bueno, pues no mejor lugar que uno que estuviera muy cerca del monasterio del Escorial, construido por su admiradísimo Felipe II, ¿no? Además transmitía esa idea imperial que también quería, de la que Franco también quería ser continuador, ¿no? Él estuvo directamente implicado en las obras, en la elección del lugar, en el proyecto que se quiso hacer, ¿no? Sí, muy, muy implicado. El primer abad que tuvo el monasterio del Escorial cuenta una anécdota de cómo se eligió este lugar, y dicen que después de una comida con el general Moscardó, con el héroe del Alcázar de Toledo, pues se fueron a dar una vuelta y le dijo Franco: vamos a encontrar el lugar donde vamos a construir el Valle de los Caídos, ¿no? Y estuvieron por allí dando una vuelta hasta que encontró el Risco de la Nava y dijo: este va a ser el lugar. Además tiene como una especie de visión. Dice: aquí vendrán miles de personas en procesión a honrar a los caídos en la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que tenía esa visión megalómana y de construir un complejo, pues eso, con el que pasar la historia, ¿no? Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Un lugar donde él quería que se le enterrase, pero no hacía su mujer. Sí, es curioso. Él nada más que se tenía en cuenta él y bueno, a José Antonio, que fue presentado como el gran mártir, ¿no?, de la cruzada, ¿no?, como se denominó a la Guerra Civil Española del desbando sublevado, ¿no? Y bueno, pues cuando uno entra en la cripta puede ver las dos tumbas, ¿no?, una a cada lado del altar mayor de la cripta del Valle de los Caídos, ¿no?, de Franco, que no tiene ningún adorno, simplemente pone Francisco Franco y José Antonio, ¿no? Yeah. Y bueno, es un lugar realmente muy frío y además muy tétrico. Muy lleno de misterios, dicen algunos sensitivos, porque allí hubo mucho sufrimiento de los trabajadores. Sí, la verdad es que es un lugar que impresiona bastante. Además, yo invito a los que no conozcan lo que es la zona del complejo del Valle de los Caídos, porque no solo lo que es la cripta, sino que se recorran, porque está todo plagado de ermitas, muchas de las cuales están derruidas. ¿Ermitas? Sí. Y hay que perderse por los bosques, incluso la carretera que cizaguea alrededor del Valle de los Caídos, y perderse, y se encuentran, era como una especie de vía crucis, y en cada parada pues había construida una ermita, y muchas de ellas están derruidas. Incluso en la gran explanada que vemos a la entrada, en la parte de abajo, si uno se asoma, no sé si se llega a ver, pero hay unas escaleras que se puede bajar y se encuentra uno tres cruces con una serie de inscripciones latinas en letras góticas, que también llama mucho la atención, ¿no? ¿Antiguas? Son de la época de la construcción del monasterio. Vale, nos olvidamos un poquito de la Cruz de los Caídos, nos vamos con la relación entre Hitler y Franco y España. Vienen muchos mandatarios aquí buscando objetos de poder. Sí, es el caso de la famosa visita de Himmler. El jefe de las siniestras SS a España, ¿no? Que el motivo oficial de la visita es preparar la entrevista, preparar los detalles de seguridad de la entrevista que va a tener lugar entre Franco y Hitler en Hendaya, 3 días después de la visita de Himmler a España, ¿no? Pero la verdad es que nos encontramos una serie de datos y de puntos que son bastante extraños y no nos concuerdan demasiado con esa versión oficial. Él entra por el norte de España, para primero en San Sebastián, después se detiene en Burgos, llega a Madrid, donde le homenajean pues con una corrida de toros. Las famosas, son curiosas las imágenes en las que aparece España Cañí, aquello sí debe ser España Cañí. Sí, todos recordamos que cuando llegaba una personalidad a España, lo primero que se hacía era llevarle una corrida de toros, ¿no? Y se le lleva una corrida de toros. Son curiosísimas las imágenes de Himmler en el palco de la Plaza de Toros de las Ventas presidiendo una corrida de toros con Marcial Lalande y tal. Luego se suspendió la corrida porque empezó a llover y tuvo que suspender al tercer toro, pero es muy llamativo, sobre todo la parada que hace en Barcelona, porque en Barcelona no está justificado el viaje de forma oficial. Tiene una serie de encuentros con falangistas locales y demás. Buscaba el Santo Grial en Montserrat, ¿no? Y también nos puede parecer una leyenda urbana que se ha repetido muchas veces y demás, pero es que encuentras datos históricos que son realmente muy llamativos, como es durante esa visita. Él no quiso visitar las zonas sacralizadas de lo que es Montserrat. Y bueno, pues en un momento determinado de la visita él se muestra cansado, ¿no? Y como que quiere terminar con aquello, y les pregunta a los monjes, dice, bueno, vamos a ver, ¿dónde tienen ustedes escondido el Santo Grial, ¿no? Más o menos se lo preguntó así, ¿no? Tampoco son las palabras exactas. Entonces los monjes se quedan muy sorprendidos y dicen, mire usted, aquí no guardamos nosotros el Santo Grial. Y él llega a decir, dice, pero vamos, ¿cómo es esto? Dice, si todo el mundo en Alemania sabe que el Santo Grial lo guardan ustedes aquí. Él había leído pues a todos estos teóricos nazis que hablaban de Otto Rahn y toda esta gente que había dicho que bueno, pues Monsegur, el Santo Grial que guardaban los cátaros y demás, pues al final se había depositado en Montserrat, y él estaba convencido de que estaba allí. Y estaba tan convencido que cuando le dicen los monjes que allí no tienen nada, pues él zanja la entrevista malhumorado y se va del monasterio de Montserrat. Y luego cuando llega al Hotel Rich de Barcelona, que era donde se alojaba, se lleva una desagradable sorpresa, porque le han robado un maletín lleno de documentos personales. ¿Quién se lo robó? Pues eso no se sabe. La leyenda cuenta, hay una leyenda por ahí que circula que dice que fue una sociedad secreta que velaba por el misterio del Santo Grial. Pero lo más probable es que fue robado por agentes del servicio secreto británico. Después de dejar en ridículo a la policía española, que imaginarse pues al jefe de las SS en España y que le roben el maletín personal, pues ese maletín nunca se encontró, y posiblemente pues el MI6 británico sacó bastante información de ese maletín.
Llegó también hasta Toledo, incluso buscando la mesa de Salomón hasta Jaén, hay quien dice que anduvo por ahí. Pero Hitler luego mantuvo una entrevista con Franco y al final dijo que no quería volver a verle, que prefería que le sacaran 4 o 5 muelas, ¿no? Sí, antes que volver a ver a ese personaje. La verdad es que no se llevaban, no se cayeron nada bien, ¿no? Vemos esas imágenes de cuando Franco llega tarde a esa entrevista con Hitler impaciente pasando de un lado a otro de la estación de Hendaya, ¿no? Y le ves bajar a Franco nervioso, que estrecha la mano del dictador alemán, y la verdad es que fueron dos, no se cayeron bien en ningún momento, ¿no? Lo que tú dices ahí se encuentra en la biografía, se pueden encontrar numerosos testimonios de los jerarcas nazis relativos a Franco que le criticaban, y de la misma forma pues Franco comentó con Serrano Suñer y con otros dirigentes del franquismo pues que con Hitler no había feeling, ¿no? Y la verdad es que no se llevaron bien, pero eso no quiere decir que España, la España de los primeros años del franquismo, de la posguerra, después de la guerra civil, mantuviera un estrecho contacto con los nazis, ¿no? Desde el punto de vista económico, porque gran parte de la economía española dependía de empresas alemanas, y bueno, pues también desde el punto de vista esotérico, como reflejo en mi libro, ¿no? Este intento de crear la Nenerve. De eso quería hablar ahora. ¿Hubo una Nenerve española a imagen y semejanza de los nazis? No llegó a verla, pero sí que hubo algún proyecto, si se puede denominar así, o por lo menos una intentona bastante importante, que fue sobre todo dirigida por Julio Martínez Santaolalla, que era el comisario general de excavaciones en aquel entonces. Él era un arqueólogo que se había formado en la Universidad de Bonn, falangista convencido, y él era defensor de una teoría un tanto descabellada que decía que el origen de la raza española, como se decía en aquel entonces, no era íbero, sino que procedía de los celtas, y como los celtas pues es un pueblo que se consideraba de origen ario, pues se vinculaba pues a la raza española con los arios, ¿no? Y la teoría era bastante descabellada, y fue el impulsor de crear una especie de Anenerve española que velase por buscar esos ancestros celtas en las tradiciones y en los ancestros de la historia de España, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, pues bueno, con el cambio también durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a producir las primeras derrotas alemanas y el régimen franquista pues decide prácticamente cambiar de bando y buscar el apoyo de los aliados, pues ese proyecto queda completamente descartado. Pero creo que preparan o llevan algún jerarca nazi a Castiltierra, a una excavación que tenían, ¿no? Y ponen a toda la gente rubita y ojos azules que encontrarían por ahí, por el pueblo, ¿no? O por esos pueblos. Estaba previsto que Himmler, en esa visita que hace aquí a España, cuando estaba en Madrid, pues una de las visitas previstas visitó Toledo, visitó también el monasterio de Escorial, y estaba previsto que visitase el yacimiento de Castiltierra, que yo recomiendo a todos los... ¿Dónde está, Soria o...? En Segovia. Es un pueblo muy pequeñito, y el yacimiento era un yacimiento impresionante de una necrópolis visigoda al lado de la ermita que se llama del Santísimo Cristo del Corporario, un lugar también que tiene algo de mágico. Y entonces, pues bueno, Santaolalla, este personaje del que hablábamos antes, quería adornar la escenografía, y como tú bien dices, pues se contrató a agentes del lugar que fueran con los ojos claros y con el pelo rubio, para que cuando llegara Himmler allí pues se encontrara aquello con un aspecto ario, ¿no? Lo que pasa es que la visita se suspendió en el último momento porque hizo muy mal tiempo, hacía mucho frío, empezó a llover y no pudieron llegar, y se suspendió la visita, pero se estropeó el plan. Se estropeó el plan. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos todavía una tercera parte que contaros. Esta noche, en Espacio en Blanco, introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Me comprometo ante todos los ciudadanos que seré el presidente de todos los norteamericanos, y esto es muy importante para mí.
Escuchemos algunos testimonios más de la vida oculta de Franco. Franco resultó gravemente herido en uno de los combates contra los rifeños. Los médicos le desahuciaron hasta el punto de llegar a recibir la extrema unción. De pronto tuvo una recuperación que muchos han calificado de milagrosa. Algo parecido con lo que le pasó a Hitler en su día cuando sufrió el atentado en la guarida del Lobo, que sobrevivió también milagrosamente y también contribuyó a que él tuviera esa idea de que estaba elegido por la divinidad para realizar grandes empresas. Se cuenta que en cierta ocasión estaba haciendo sus necesidades, un francotirador le estaba apuntando directamente hacia su cabeza, le picó un mosquito, él pegó un salto y gracias a ese movimiento salvó la vida, ¿no? Estas son opiniones de algunos investigadores. Sigamos profundizando en esta parte oculta de la vida de Franco. No nos queda mucho más tiempo, José Luis. Ahí estaba el testimonio. Miguel Pedrero, nuestro compañero, estaba haciendo sus necesidades, creo, en una... ¿cómo se llaman? Los agujeritos esos que se preparan. Una trinchera. Una trinchera. Le picó un mosquito y se libró de que le iban a pegar un tiro ahí y lo tenían en el punto de mira. La baraca volvió a funcionar. Sí, posiblemente. Es que, vuelvo a decirlo, él siempre estaba en primera línea de combate. Él deseaba ascender a toda costa y él comprendía que si quería ascender tan rápido como... Él fue un mal estudiante, no hizo ni un solo curso de Estado Mayor y llegó al generalato, ¿no? Y llegó a base de eso, de estar en primera línea. Otro capítulo importante que nos preguntan muchos oyentes, reliquias. Franco estuvo muy relacionado con ciertas reliquias. ¿Las más importantes? Pues la más importante y quizás la más conocida es la mano de Santa Teresa, que es presentada por el régimen franquista también como la santa de la raza, ¿no? Y bueno, pues desde la recuperación milagrosa que rodea a la recuperación de la reliquia, del relicario donde se guarda la mano de la santa, pues desde ese momento, perdón, pues Franco decide no, se apropia de la reliquia. ¿Y quién dice que dormía con ella? En su mesilla. Sí, y estaba siempre permanentemente encima de la mesa de su despacho. Muchas películas de estas que vemos de la guerra civil, del cine español, en las que sale Franco, vemos una reproducción de la mano de Santa Teresa encima de la mesa de su despacho. La leyenda también habla de que incluso firmaba muchas penas de muerte con la mano de Santa Teresa presente. Y fallece el dictador. También es destacable cuando él está agonizando, es una de las reliquias que le llevan a la cama donde está en el Hospital de La Paz, está agonizando, buscando esa recuperación milagrosa que le salve en el último momento, ¿no? Y es una de las reliquias que le llevan. Y después de la muerte del dictador, su familia se resiste a devolver la reliquia. Luego, finalmente, por fin es devuelta a la congregación de la orden que fundó Santa Teresa, pero con un detalle añadido que no tenía antes. ¿Cuál? Es en la muñeca, en lo que es el relicario de la muñeca, está la Cruz Laureada de San Fernando, que es la máxima condecoración que se concede en las Fuerzas Armadas Españolas, que se le concedió a Franco recién terminada la Guerra Civil. Es el primer acto protocolario que tiene lugar finalizada la Guerra Civil y se le concede esta Cruz Laureada. Y él se la pone a la mano. Y se la ponen está encastrada en la mano de Santa Teresa. Es muy llamativa porque está justamente en el frontal de la mano. ¿Tenía alguna otra reliquia importante? Pues quizás a lo mejor también resulta muy sorprendente. Comentaba lo de las reliquias mientras él agonizaba, y realmente la habitación del Hospital La Paz donde agonizaba, donde tuvo esa larga agonía, pues se convirtió en un auténtico relicario. Estaba lleno de reliquias, algunas muy sorprendentes, como la momia de San Diego de Alcalá. La momia, que tiene fama de milagrosa y que, su fama milagrera se remonta a tiempos de Felipe II. Otra vez vuelve a surgir Felipe II, la relación que tuvo Franco con Felipe II, incluso hasta los últimos momentos de su muerte. Es una momia que tú ves la imagen y es bastante tétrica, porque es un esqueleto prácticamente, ¿no? Y se le lleva al Hospital de La Paz y se le pone encima de la cama buscando esa recuperación milagrosa. No son cosas realmente sorprendentes. El manto también de la Virgen del Pilar, que se bordó con motivo de la liberación de la ciudad por parte de las tropas franquistas durante la Guerra Civil, pues también se le lleva. También se comenta que, por ejemplo, el Palacio del Pardo, todas las instalaciones, los trabajadores que trabajaban allí, pues se encontraban
todo lo que es el recinto pues lleno de talismanes, de pequeñas figuritas y demás que recogían y llevaban a la entrada principal del palacio para que, bueno, pues estuviera protegido. Es realmente, ya digo, encontramos una serie de detalles que son muy llamativos. En los últimos minutos, ¿quién era Ramona G. Margas? Que al parecer tenía también extraños poderes o le pasaban cosas raras. Breve, si puedes, que quiero que me cuentes qué pinta Las caras de Belmez. Estuvimos hace poco allí con esta historia de Franco. Pues bueno, Ramona G. Margas es otro personaje sorprendente de esta biografía extraña de General Franco. Es una mujer, concretamente de Vic, que bueno, pues durante la Guerra Civil existen muchos rumores que hablan de que se bilocaba y se presentaba ante General Franco en el campo de batalla. Existen incluso testimonios de José María Pemán, uno de los intelectuales del régimen franquista, en los cuales afirma que bueno, en un momento determinado se presentaba para asesorar al general Franco, ¿no? Y que tomara decisiones, una especie de dama azul, ¿no? Como la contaba Javier Sierra. Como la que contaba Javier Sierra, ¿no? Y la verdad es que, bueno, detrás de esta historia, el personaje existió, Ramona G. Margas existió, pero bueno, lo del tema de las bilocaciones habría que cogerlo con imperdibles un poco, ¿no? Vale, pues casi acabando, ¿qué pintan Las caras de Belmez en la historia de Franco, en esta historia tan llena de detalles mágicos, esotéricos, misteriosos? Pues bueno, Las caras de Belmez durante la última etapa del franquismo supuso realmente todo un acontecimiento social. Hay que tener en cuenta que se juntaban 10.000 personas en hasta 15.000 contaban en el pueblo. O sea, es que era algo impresionante. Entonces, bueno, aunque eran los últimos años del franquismo, pues no, el régimen no veía muy bien esas concentraciones espontáneas de gente, pero yo lo señalo en el libro. Ocurre un detalle que es muy llamativo, es que cuando está el asunto de Las caras de Belmez está en su máximo apogeo, se produce el indulto de los implicados en el caso Matesa, uno de los mayores casos de corrupción durante el franquismo, ¿no? Entonces, bueno, las portadas de todos los periódicos en aquel momento se ocupaban de Las caras de Belmez, que era el tema de conversación de los españoles de aquel momento. Para callar o esconder. Efectivamente, claro. Para que pasara desapercibido esa noticia que apenas apareció en los medios de comunicación y bueno, y ya digo, que pasó completamente desapercibida, ¿no? Se siguen utilizando esas técnicas, ¿no? Meter mucha bulla con algo para esconder otra serie de cosas que quizás sean más preocupantes. Yo creo que Las caras de Belmez sirvieron para eso. Yo creo que es tan antiguo como la historia, ¿no? Ese truco. En un minuto, ¿Franco era masón? Tendrás que venir para aclararnos esto de los masones y ese contubernio judío masónico que tenía Franco ahí dando leña todo el tiempo. Pues yo encantado de venir aquí para contarlo, porque también nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. ¿Era masón o no era masón al final, Franco? No se ha conseguido demostrar en ningún momento que fuera masón, por mucho que digan por ahí que aparecen documentos, algunas mentiras que por ser muchas veces repetidas se convierten en verdad, pero realmente no existe el dato fehaciente de que fue masón, pero sí existen una serie de datos sospechosos que nos hacen pensar que en algún momento por lo menos sí quiso entrar en la masonería. Ya nos lo contarás, ¿vale? Muy bien, genial. Si queréis saber más, ocultismo y misterios esotéricos del franquismo, el último libro de José Luis Hernández Garbi, nuestro invitado. Gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Forma de contacto, si quieren saber más, preguntarte sobre el libro. Pues bueno, en las redes sociales pueden encontrarme y yo estoy abierto a responder a cualquier duda o cualquier comentario que quieran hacerme, por supuesto. ¿Poniendo tu nombre sale? Sí, poniendo mi nombre, José Luis Hernández Garbi, podéis encontrarme. Ha sido un placer tenerte, espero que repitas, que sigas escuchando El Espacio en Blanco y ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. El honor ha sido mío y ha sido un auténtico placer. Que se repita. Gracias. Ojalá. Hacemos una pausa, llegan las noticias y tras la actualidad de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos. Tenemos todavía muchos misterios esperando. ¿Te ha gustado, Miguel? ¿Miguel pequeño? ¿Miguel mayor te ha gustado? Bueno, por supuesto que sí. Ahora quiero tu ayuda para Daniel Stulin. Vamos hasta Canadá, creo que está en Toronto, para hablar de Donald Trump. Ayúdame un poquito con eso de la política exterior que yo no comprendo. Bueno, es que es muy complicado. Yo tampoco termino de controlar eso. Y más ese personaje tan complicado. Vale, no os perdáis. Segunda parte con Daniel Stulin en directo desde Canadá para contarnos la trascienda, lo que hay detrás de ese personaje Donald Trump y algunos otros misterios.
900-137-137 es nuestro teléfono abierto para cualquier consulta. Hay una segunda parte del Espacio en Blanco. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Enseguida volvemos. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco, Introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. I pledge to every citizen. Me comprometo ante todos los ciudadanos que seré el presidente de todos los norteamericanos y esto es muy importante para mí.